Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Andrew. Y yo soy Pau. Y el día de hoy los vamos a llevar a una experiencia imperdible aquí en Dubái. Así que les presentamos por segunda vez Dubái. Ya nos vinieron a recoger en la camioneta. Vamos a esta aventura. Después de un viaje de 45 minutos llegamos al desierto a hacer la próxima actividad. Y eso se ve increíble. Ve hacia abajo, baby. ¡Órale! Finalmente llegamos al desierto de los Emiratos. Esto se ve increíble y pues obviamente teníamos que llegar a este lugar para la experiencia que les vamos a mostrar. Una de las actividades más famosas aquí en Dubái es hacer un safari en el desierto y les vamos a enseñar una forma muy única de hacerlo. Pues oigan, la experiencia en el desierto tenía que estar completa. Entonces a nosotros nos pusieron, el de las mujeres se llama Sheila y el de los hombres se llama Gutra. Se ven bien padres. Para tener una experiencia más auténtica, nosotros vamos a hacer este tour en unas camionetas que fueron restauradas. Estas camionetas las usaban cuando se descubrió el petróleo aquí en los Emiratos, o sea, hace muchísimos años. Oigan, ya estamos arriba de estas camionetas. Está muy increíble la experiencia y ahorita vamos a ir a conocer el desierto. ¿Estás emocionada? Emocionadísima. Estamos muy emocionados. No sé cuánto tiempo vaya a durar todo esto. Creo que como media hora, ¿no? No, es una hora de safari. ¿En serio? Sí. Wow. El recorrido va a durar aproximadamente una hora y vamos a recorrer el desierto. Vamos a ver si encontramos un poco de fauna, pero en general las vistas y los paisajes van a estar muy increíbles. Oigan, esos son de los animales emblemáticos de los Emiratos. Se llaman oryx. Oigan, el trayecto está bastante tranquilo. La verdad es que no es algo lastimoso o doloroso. Hay varios que vimos que genuinamente la gente sufría. Ese está bastante tranquilo, perfecto para familias y para todo tipo de personas. Y entre más avanzas te das cuenta que hay varios como arbustos y se empieza a ver un poco de verde en el desierto. Eso significa que hay una probabilidad muy alta de que tengas agua cerca de ti. O sea, hace un oasis. Después de 30 minutos de camino, al fin nos adentramos más en el desierto. Las vistas están muy bonitas. Wow, la verdad es que siempre quisimos visitar el desierto y finalmente lo hemos logrado. Para que se den una idea de la magnitud de este lugar, colinda con 4 países. Uno de ellos es los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Omán y Yemen. El nombre de este desierto es Rub al Khali. Espero haberlo pronunciado bien y está muy increíble. ¿Qué tal? ¡Increíble! Nuestra primera vez en un desierto. Wow. Nos tuvimos que quitar los zapatos para que sea más fácil caminar. ¿Qué opinas? ¿Sí es más fácil? No solo es más fácil caminar, sino que además como que puedes disfrutar de la experiencia completa. Está bien suavecita la arena. Está súper suavecita y no está caliente. Yo dije, chin, va a salir viendo. Está fresca la arena. Oigan, un dato curioso es que el deporte nacional de los Emiratos Árabes es carrera de camellos. Aunque estamos descalzos, aún así hay que tener cuidado porque hay agujeros de serpientes, ¿eh? Entonces tengan cuidado también. Vean, estas son las camionetas en las que estamos haciendo el tour. Fueron renovadas y están muy bonitas, muy fotogénico todo muy esto. Muy fotogénico y aparte como es descapotable, con que puedes sentir la brisa del aire y eso ayuda mucho porque hace mucho calor en el desierto. Cambia la experiencia porque puedes ver todo. Exacto. Esta experiencia incluye varias diferentes actividades. La número 1 fue específicamente esto que es como el safari y es como una montaña rusa en el desierto. Y ahorita la siguiente actividad es un vuelo de, ¿qué es? Un halcón, ¿no? Un halcón, sí. Ajá. Y ver el atardecer, wow. Oigan, y preguntamos si había animales aquí, porque obviamente estás descalzo, nos daba miedo, pero resulta que la mayoría de los animales salen en la noche. Normalmente porque hace tanto calor se resguardan en la arena por debajo para mantenerse más frescos. Y en la noche salen a alimentarse. Exacto. Hay
dos oportunidades en las cuales ustedes pueden hacer ese tipo de tours. Uno es en la mañana, que generalmente salen como a las 7, 8 de la mañana, y la segunda opción es esta precisamente, que salen más o menos como a las 3, 4 de la tarde, y lo bueno de esa opción es que pueden disfrutar de la experiencia con el atardecer. Y después del show básicamente nos contaron un poquito más sobre el Ramadán, que es una festividad y en general como una tradición muy importante para los musulmanes, que se practica mucho aquí. Nosotros vinimos justamente por pura coincidencia durante el mes del Ramadán. Muchos estarán preguntando qué es esto. Este mes es el más sagrado en la religión musulmana porque es una forma en la que ellos empatizan con los que no tienen. Entonces esto consiste en que ellos no comen ni beben nada durante el día. Ellos pueden comer antes de que salga el sol y pueden volver a comer hasta que se mete el último rayo de sol, que es exactamente el iftar. Tengo unos amigos que son musulmanes y por lo que me han contado, ellos se despiertan muy temprano para comer bastante y poder aguantar todo el día. Solo hay ocasiones especiales en las que pueden romper el ayuno, pero ellos van a hacer lo posible por continuar con esto, que son aproximadamente 15 horas. Esto depende también mucho de en qué parte del mundo ellos se encuentran. Por ejemplo, yo tenía amigos que estaban en Inglaterra y en el verano, más o menos en esta época, el día dura muchísimo. Entonces ellos no pueden comer ni beber nada durante muchas más horas. Ahorita para romper el ayuno aquí en los Emiratos Árabes es aproximadamente a las 6:30, pero por ejemplo en Inglaterra puede irse hasta las 9, 10 de la noche. Allá sale el sol como a las 5 de la mañana, entonces imagínense todas las horas que están sin comer. Como se acaba de meter el último rayo del sol, ahorita nos trajeron una bebida muy tradicional, creo que es como de uva más o menos. Como té, creo, agua de uva. Entonces pues ya, este es el iftar. Además del ayuno, este es un momento en el que ellos consideran demasiado familiar e incluso también como para pensar en los demás y ponerse en los zapatos de otros. Ya se está haciendo de noche, no quiero que nos salga una víbora por aquí. ¡Vámonos! Now this beautiful place is gonna be our palace. Justamente después de que vean el atardecer los van a traer a este campamento que es muy tradicional. Aquí hay comida, hay tatuajes de henna, varias cosas tradicionales, algunos shows e incluso les van a enseñar cómo se hace el café aquí y ahorita les vamos a enseñar cómo se hace. Cafecito para empezar el campamento. Recuerden siempre recibir todo con la mano derecha porque es un país musulmán. Es de mala educación agarrar cosas con la mano izquierda. Como ya saben, a Pao le encanta el café. ¿Estás emocionada? Ya me tomé los 2 cafés. Y va por más. ¿Alguien no va a dormir hoy? ¿Quién será? ¿La que tomó 8 cafés? Tal vez. Pues amigos, les presentamos a James, nuestro guía. Saludos a todos, salam aleikum, marhaba. Les voy a enseñar un poquito de nuestro acampamiento y un poquito de nuestra cultura también. Primero empezamos con el cafecito. ¿Cómo hacemos el cafecito árabe? Básicamente son 3 etapas. La primera, tostamos las beans. La segunda, machaca los granos aquí. Y el tercero, ponemos con la agua caliente por 40 minutos. En los últimos 10 minutos usamos eso que se llama cardamom, que da este sabor diferente al café. Oh, wow. ¿Cómo mis amigos sirvieron su vaso de café? ¿Fue un copo lleno o solo un poquito? Un poco, de hecho. Un poquito. Y ustedes saben lo por qué. ¿Por qué no llenamos el vaso? Cuando uno llega en la casa de un árabe, si el vaso está por la mitad, es que tú eres muy bienvenido. Queremos servirte otra vez, otra vez, otra vez. Un copo lleno es una manera educada de decir, toma ese y vate embora. Ya no tengo tiempo de servirte otra vez. Órale, wow. Muchísimas gracias, James. De nada. Bienvenidos. A mucha gente les gustan las cosas típicas, tradicionales. Les voy a enseñar algo que tenemos para la cena, que es un plato tradicional beduino. La gente hacía así de la misma manera hace muchos años. Nosotros abrimos el cordero, limpamos, ponemos arroz dentro, ponemos spices, usamos las palmeras, las hojas de palmera envuelta, ponemos abajo de la arena y cocinamos por 24 horas. Y eso es parte de su cena, se llama uzi. Es algo típico de aquí, típico beduino. Ahora vamos a hablar de algo muy especial, el leche de camello. Ese es el único leche en el mundo donde no hay lactosa. Si uno tiene alergia o algo, está bien, no hay problema. Y también tiene 10 veces más calcio que el leche de vaca. Muy bueno y casi no hay gordura. Por eso que ustedes probablemente nunca miraron queso hecho con leche de camello, porque casi no hay grasa, sí. ¿Qué? ¿Vamos a probar? Sí. ¿Lista? ¿Lista para probar la No leche sé de si camello? me voy a arrepentir. Buena suerte. Entonces tiene muy Disfruta. poca grasa, buena textura. calcio. Muy saludable, amigos. Vamos a ver. Salud. Está calientita. Ay, sabe más rica. Sabe más rica que la de vaca. ¿En serio? De verdad sabe ¿Es más mucho dulce? Es como más, es como ligerita en la lengua. Ok, te toca a ti probarla. Llegó mi turno, a ver qué tal. Oye, está rica. De hecho, es como más dulce, más ligera. Sí, está muy buena. No me esperaba que la leche de camello tuviera ese sabor. Por raro que suene, está muy buena. Tienen que probarla si vienen aquí. Bien, aquí también están cocinando el arroz. Y en la parte de acá está el carbón. Esto se ve muy tradicional. Wow, yo creo que la cena va a estar muy buena.
Amigos, pues hay bastante comida, pueden agarrar lo que quieran. Vamos a probar sopa de lentejas y nos vemos al rato para un show. Pues oigan, ya comimos, hay muchísimas cosas por hacer, les van a hacer 2 shows, están muy padres y de hecho son bastante tradicionales por lo que nos dijeron. Y pues la comida estaba muy buena, también tienen unos tatuajes de henna que ustedes se pueden hacer y en general es una experiencia muy padre. Comenzaron a hacer un baile muy tradicional que se llama Ayala, no lo pronuncié bien porque es muy difícil, pero yo fui voluntario, lo estuve intentando y pues estuvo divertido el aprender algo nuevo. Literalmente están dando vueltas, Andrew estaba golpeando el tambor, bailando, tocando. Estuvo muy padre, la vibra en general está muy padre. Recomendamos mucho hacer ese tipo de experiencias, sobre todo tours así donde pueden aprender no solo la cultura, sino además de la religión y como muchas cosas compactadas en uno. Si les gustó este video, les recomendamos ampliamente que vean la primera parte o el otro video que hicimos aquí en Dubai, que es más como cultural y cosas que hacer. En un rato estamos a punto de irnos a nuestro hotel, entonces yo creo que vamos a seguir disfrutando de este lugar y así es como finalizamos este video. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo alrededor del mundo y cosas muy padres que se vienen. Síganos en Instagram para que vean las fotos tan increíbles que tomamos en este viaje y nuestras historias más actualizadas también de todos nuestros viajes. Y pues nos vemos en la próxima aventura. Adiós.